Buenas Buenas noches. noches, profe. ¿Dónde andas? Acá ya andamos. ¿Tuviste clase ahorita? ¿Mandé? ¿Tuviste clase ahorita? Sí, hace como media hora se terminó. ¿Con quién? Con Orlando. ¿Y si se integraron los demás? Pues nada más Esperanza estuvo un rato y se desconectó. ¿Y los demás? Los demás sí estaban. Pues es que aquí como que no investigaron nada, no dejamos nada. Sí, no estuve en la última. Ah, sí, cierto. ¿Ya se empezó? ¿Mandé? ¿Ya se empezó? ¿La ¿De fiera? su León? Pues, No, está el Pumas. pero hoy El juega el Pumas. León, ¿no? Sí, inicia a las 9. El bueno. Yo creo que ahorita inició contra los Rayados. Andan como muy flojos en su grupo, porque ¿Quién no sabe? Bueno, quieren. yo no estuve las últimas dos por la señal. Se me iba la luz por las lluvias. No, sí, sí. Pero sí como que antes investigaban más, como que leían más. A eso me refiero. Dile, ¿Dejó tarea? dile al Pumas que te deje concentrar. Estoy viendo aquí. No, es mi papá. Ah, ¿cuántos van? Van 2-1 ganando Pumas. Aquí en el... Al Atlas. Bueno, teoría expresiva es Pero quiere que investigue. el tema A de ver qué iba a hoy. decir. Teoría expresiva. Mientras busca teoría mimética. Teoría mimética. Expresiva, ¿no? O sea, es el título. Y luego el número 1 es teoría mimética. El título es teoría expresiva. ¿O no me explico? Sí, ya lo estaba buscando. Ah, Mimética, ¿no? sí. O sea, el título en general es teoría expresiva. Y ya de ahí vamos a ir deduciendo. Ya me haré exámenes, ¿verdad? La otra semana. En 2, ¿no? O sea, esta es de clase y luego la que sigue, ¿no? Creo que sí. Es que no sé si sea la que sigue o hasta la otra, porque creo que es mediados de agosto, ¿no? Es que ustedes salen el 15. Entonces la última son las para calificaciones. Sí, Entonces va a ser la próxima. sí, ya nomás queda esta y la que sigue son exámenes. Teoría mimética. A ver qué sale.
Nadie. Nadie llega. Ya le mandé el enlace al grupo. Me digo que... Ahí está Silvia. Creo que se suspendió el partido de su fiera, profe. Hola, Lluvia. Sí, pues sí cayó fuerte, ¿no? ¿No le tocó ahí por su casa? ¿Todavía? ¿Sigues viendo ahí? Sí. Por la mía ya se bajó. No, ya no hay nada. ¿Quién Pues sabe sí está, quién sabe dónde vive Silvia? ¿Qué? pues vive cerca de mi casa, tal vez. Igual. Está yendo. A ver, Silvia, ahí andas. Busca teoría objetiva. Ya se desconectó. ¿Qué? Teoría objetiva. Ese es en el campo de la psicología. En teoría mimética solo me sale trabajos de René Girard. ¿Y qué dice? Pues habla desde la palabra mimesis hasta de imitar. Sí, es que todo va relacionado con la expresión, o sea, la mímica, el mimetismo. ¿Cómo dice? Que ya encontré algo como una definición. Y dice, La teoría mimética es el tema del coloquio internacional que se llevará a cabo en la universidad. Nada, es como un anuncio, no sé qué sea eso. Se trata de un modelo teórico que busca explicar cómo los seres humanos nos imitamos unos a otros en función del deseo y la intrínseca tendencia que tenemos de dominar a los más débiles, hasta el punto de llegar a la destrucción del otro. Llámese chivo expiatorio, víctima sacrificial o cualquier otro subterfugio. bueno, sí, sí, sí hay relación porque en el mundo de la literatura el autor intenta eso, convencer al lector de los argumentos que está planteando en una obra o en un texto. O sea, la teoría mimética es el arte de la imitación, de ahí vienen los memes, por ejemplo. Entonces, es es el reflejo del mundo interior a través de los sentimientos, las emociones en un texto y donde el artista tiene como elemento de comunicación justamente el texto que escribe. Silvia, ¿qué más? Entonces, en literatura se podría definir como la expresión que le dan los autores al texto, o sea, para dar un significado. Sí, sí, ahí está el profe Chico. Deja que... Maestro, me dijo teoría, Sí, objetiva. teoría objetiva. Es que me aparece otra cosa que nada que ver. Profesor, a ver, ahorita la lees. Nada más deja platicarle a Cristian. O sea que mimética viene de imitación, de mimetismo. Ahí vienen también los memes cuando imitas con cierta intención algo o alguien. Y esto ha sido discutido en el mundo occidental desde los últimos 100 años, desde el momento en que se ha afirmado que el arte es expresión.
reflejando no el mundo exterior, sino el mundo interior, o sea, el mundo del artista o de otras personas para los cuales se está expresando. En este caso es el lector, o sea, el receptor. Ahí entra en juego el circuito del habla. Tema, teoría expresiva, profesor. Teoría expresiva. El tema. Ok. Y aquí entra mucho el campo de la psicología, por eso le decía a esta muchacha llamada Silvia que investigara lo que es la teoría objetiva, pero antes de ello, esta teoría tiene muchas manifestaciones en el mundo de la psicología. Porque hay artistas que dicen dejar sus manos en libertad para expresar lo no consciente, lo que fluye, lo que sale, ¿no? Recordemos que Freud trabajaba el mundo clínico, el mundo psicológico con varias fases, etapas, no sé, el consciente, el subconsciente, inconsciente, todo eso que él trabajó muy certeramente a través de su obra. Y en ese cuadro dice Freud que él considera que el artista hace cuajar, expresar en su obra elementos de su subconsciente que le preocupan lo que sale a la luz. Entonces el artista, en este caso el escritor, lanza todo su mundo interior, toda su emocionalidad, toda su bagaje personal en una obra. Y esto, según Jung, lo hace a través de símbolos. Pueden ser alegorías, pueden ser, en el mundo literario, pueden ser metáforas, pueden ser figuras literarias que detrás de ella pues viene esa verdad inconsciente que trata de manifestar como emisor para que lo capte un receptor, que es el juego del llamado circuito del habla, donde está circulando la comunicación, donde el autor se encarga de lanzar los mensajes como emisor y el receptor en calidad de decodificador, procurando que no haya barreras o si las hay, tratar de eliminarlas para entender, si no en su totalidad, en su máxima expresión de acuerdo a su perspectiva del lector, lo que el autor está señalando, lo que él está diciendo. Y por eso venía la teoría objetiva que Silvia no quiere decirnos en qué consiste. Es que me sale de la economía. Psicología. Sí, por eso le puse y me sale que la economía, me sale teoría objetiva y subjetiva de la economía. Ajá. ¿Y qué dice en el mundo de la economía? La teoría objetiva, la teoría del valor representa la base de desarrollo del pensamiento económico moderno y proporciona el marco adecuado para el desarrollo de la teoría económica. Bueno, te la voy a cambiar. Mejor busca la función expresiva, pero enfócate a la cuestión literaria. Ujú. O sea, que esta teoría expresiva trata de enlazar el mundo literario con el mundo psicológico. Entonces, en esta teoría objetiva, uno de los primeros principios de la psicología objetiva consiste en la exclusión del problema, de la conciencia y el rechazo de los métodos introspectivos. Hay que sacar a luz lo que el autor dice, lo que el autor señala. Entonces, para ubicar al profesor, estamos trabajando la teoría expresiva, las funciones del lenguaje, lo que es un texto expresivo, los niveles del lenguaje, eh, los puntos para desarrollar un lenguaje. Y ahí va el primer lanzadera al ruedo, profesor Alexis, deja ver si anda por ahí. Antes de que el profesor... Aquí ando. ¿Estás viendo el juego? No, está suspendido porque está lloviendo, que en 50 minutos dicen. Ya ves cómo si estabas ahí.
Profesor, valor la teoría subjetivo. expresiva, estamos trabajando ese tema. ¿Algún comentario, una introducción? Bueno, la cuestión que hay de como detrás es siempre el problema del arte entre lo objetivo y lo subjetivo. Hay quien defiende que el arte puede ser objetivo independientemente del autor, digamos, o haciendo objetivo esa vivencia del autor, digámoslo así. Y hay quien dice que realmente ninguna obra de arte puede ser totalmente objetiva, porque al final de cuentas habrá una experiencia interpretativa que llevará a que esa experiencia sea o tenga algún elemento de subjetividad. Y hay muchos artistas, incluyendo los escritores, que dicen que sus mejores obras son aquellas en donde ellos no tuvieron control, sino que hay algo irracional, algo de su experiencia, algo que de su inconsciente, algo que estaba ahí, que está fuera de su control y que los llevó a Ok. ¿Soy yo o estoy grabado? Trabó. ¿Ustedes sí escuchan? Se trabó, se trabó. Sí, No, está grabado. trabó. pero a un servidor sí lo escuchan, ¿verdad? Sí, yo ya encontré la de función expresiva, maestro. A ver, ahorita que el profesor se conecte adelante, ¿cómo dice? Silvia. Ah, la función expresiva, también denominada función emotiva, función sintomática, suele identificarse con el factor de la comunicación emisor. Con frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre. Por ejemplo, qué bonito es el Mediterráneo, y su significado suele relevar o desahogar un sentimiento físico. Aquí Como que andan fallando todo el mundo ahora. lo maldita sea la economía, También a ella se le está trabando. es Sí. que es por lluvia. ¿Ya me escuchas? Los climas. Cristian, Pero ya hace rato. ¿Ya me escuchan ahora sí? ¿O no? soy muy raro. Cristian, ¿sí escuchas? No, Alexis, ¿Mande? es ¿sí que se está bien feo el escucha? internet. Cristian, ¿Mande? ¿No me escuchan? ¿sí me escucha? Sí, ¿tienes Feo, problemas? feo. ¿Qué pasa? ¿Estamos todos trabados o qué? Pues yo sí los escucho bien. Dile, es que el profe chico vive por acá, por mi rumbo, y cayó un aguacerón, todavía sigue, así como en el estadio, y esto se pospone. ¿Cuánto dijiste? ¿50 minutos? Alexis, ¿Qué show? ¿el partido cuánto? ¿50 minutos? Sí, que porque estaba bien inundada la cancha. Sí, pues así estamos acá. Tenemos broncas de educación. Ya, Silvia, Mande. eh, estábamos escuchando al profesor con la temática objetiva y subjetiva. ¿Qué más, profesores? Tenemos perdón, problemas se con nos fue el internet. A todos. A todos se nos fue. Pues estamos trabados y Sí, con la lluvia. sí. Sí, bueno, no sé en qué momento perdí no sé si por ahí va el rumbo, el dilema entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿qué tanto? Porque generalmente se piensa que, por ejemplo, la ciencia es objetiva y el arte es subjetivo, pero también hay experiencias artísticas que intentan totalmente ser objetivas, ¿no? Plasmar la realidad en lo más cercano a lo posible a la misma, etcétera, ¿no? Como posturas, cuando realmente sabemos que un artista, por más que intente plasmar la realidad tal como es, nunca lo va a lograr. Porque para empezar, ¿qué diablos es eso de realidad, no? Así es.
Palabra relativa, ¿no? También en cada autor. O sea, cada autor presenta su punto de vista, su realidad. Sí, aquí, Janet y compañía, el tema central es la teoría expresiva. ¿Cómo es la expresión? ¿Qué es la expresión? ¿Cómo se da en un texto literario? ¿Qué funciones aparecen, surgen en un texto? Y ustedes ya las conocen, la apelativa, la emotiva, la fática, etcétera. Y de esas, ¿cuáles son primordiales en un texto literario? ¿Cuáles son las que predominan a la hora de yo como lector leer el contenido o yo como autor plasmar mi obra? Específicamente en un texto literario, ¿qué funciones son las que sobresalen y por qué? Entonces, Silvia va a leer lo relativo a la función expresiva que dice ¿cómo? ¿Sí escuchas, Silvia? Está trabado otra vez. Así estamos. Bueno, esta función expresiva es O sea, sintomática. lo que estoy, Sí, ¿lo que usted? ¿ya me escuchan? Ya, Ahí está, porque yo también los dejé de escuchar. ¿Ya ahora sí ya me escuchan? sí. Bueno, si no me escuchan me dicen, la función expresiva, también denominada función emotiva, función sintomática, suele identificarse con el factor de la comunicación. Emisor con frecuencia lleva su verbo en primera persona, aunque no siempre. Por ejemplo, qué bonito es el Mediterráneo, y su significado suele relevar o desahogar un sentimiento físico. Esta función le permite exteriorizar sus sentimientos y estados de ánimo, así como sus deseos o el gran interés o de apasionamiento con el que aborda cualquier comunicación, siempre se centra en el emisor. Así es. En esta función se comunican estados de ánimo, emociones, sentimientos, y que en literatura se agrupan bajo un género que conocemos como género lírico. Ahí eh, aterrizan todo este tipo de creaciones literarias en donde el mundo subjetivo tiene un valor capital en el contenido a través de emociones, sentimientos que pues nominalmente caen en el terreno de la poesía, ¿no? En la poesía es donde se reflejan con más intensidad las emociones de un autor, y Silvia habla del yo. Acuérdense lo que decía Neruda, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, o sea, yo. Puedo escribir, por ejemplo, que la noche está estrellada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta función expresiva es muy rica en el mundo literario porque permite que el autor despliegue su bagaje cultural en el sentido de expresar con intensidad esa sensibilidad que tiene el artista, el escritor, para llevar a cabo la redacción de un texto. En esto estamos, profesor José de Jesús. Ya entendí. Entonces, la postura de digamos, la parte expresiva está en contraposición con la parte mimética, que era lo que por donde yo entré, que no había captado hacia dónde iba toda la cuestión. Sí, sí, sí. Sí, la postura, sobre todo como del siglo, yo creo que final del siglo XIX a la actualidad, es mucho darle peso a la parte expresiva y no mimética del arte, en particular en la literatura. Sí, porque era un arte pasivo, ¿no? Un arte así como las pinturas que se realizaban en el Renacimiento, hagan de cuenta que eran como cromos que se recortaban, todos estáticos, sin movimiento, quietos, como si recortaras un cromo y lo pegaras en tu álbum de aquellos días. Y acá no, cobra expresividad el arte, eh, y esa es justamente una de las funciones del lenguaje, que en este caso se va a centrar en el emisor.
En el mundo, por ejemplo, decimos, bueno, este lenguaje nos permite exteriorizar esas emociones, deseos, sentimientos, y lo vemos en la vida diaria. Me parece genial. Son frases que entran en este rubro, ¿no? Qué gusto verte. Bravo. Excelente idea. Fue un partidazo acá para Cristian, ese tipo de emociones. Entonces ahí se descarga el mundo emocional. Si lo hacemos vía oral, pues es una plática, vía escrita en una obra. Y Janet nos va a investigar en líneas generales qué es el lenguaje y los dos niveles que aparecen en el lenguaje. Hay uno comprensivo y uno expresivo. Mientras Cristian nos dice con sus palabras qué entiende por lenguaje. Y Alexis nos va a hablar de la comunicación expresiva. Entiendo por lenguaje. Voy a Que hacer como... Pues creo que es... nada más Pues, una... como dato, es lo mismo lenguaje, lengua, habla, idioma, dialecto. ¿Será lo mismo? ¿Hay diferencias? Lenguaje, lengua, habla, Pues más... dialecto. El lenguaje, pues yo digo que es como el canal en el que los seres humanos nos comunicamos, o sea, nos expresamos. ¿Y la lengua? La lengua pues ya se podría tomar como la parte del cuerpo. Se vale googlear. No, no es nada de memoria. ¿Ah, busco lengua? Se llama lluvia de ideas, sí. La Mientras Silvia lengua es busca el lo uso que de es. signos. ¿Qué me tocó investigar a mi profe? Perdón. Deja que el... No, perdón. No, ahorita te digo, nomás. Profesor Chico iba a darnos algunas ideas, algunos comentarios. Sí, el lenguaje es todo forma de comunicación, ¿no? Así Entonces hay es. lenguajes que no utilizan signos lingüísticos, como el semáforo, como ciertas cuestiones que podrían darnos información y demás. Pero hay signos lingüísticos y eso, el uso de signos lingüísticos nos da la lengua. Así es. Y hay versiones en el uso de signos lingüísticos y eso ya le llamaríamos idiomas, Correcto. porque hay reglas para usar esos signos lingüísticos, tanto orales como escritos, de forma diferente. Ahora, las variantes, digamos, de un cierto idioma, pues ya serían dialectos. Así es. Y México es rico en dialectos, profesor. En dialectos. Y el uso que hacemos personalísimo de la lengua, el uso de ciertas palabras, ciertas inflexiones, le llamaríamos habla. Incluso de grupos sociales, ¿no? Los cholos, el caló, o sea, forma peculiar de cierto grupo de personas que, como los negros, hablan un inglés que no entienden los blancos. Están hablando en inglés, pero es un inglés subterráneo que lo utilizan para mofarse, reírse de los blancos en su propio idioma y que solamente la comunidad negra lo entiende. Y los blancos están escuchando el inglés, pero no se dan cuenta del profundo significado que están desarrollando, en este caso, los negros. ¿Qué ibas a Es como si investigar, Janet? nosotros fuéramos a España, y en España, si hablamos de una forma como coloquial, no nos van a entender nada, a pesar de que hablemos el mismo idioma. El otro día estaba yo analizando dos personas que estaban hablando y por eso es dificilísimo el español de México, porque utilizamos un montón, sototototas de coloquialismos, de palabras no académicas en el idioma y Hasta en que inglés adaptadas al español.
o sea, tenemos un uso exagerado así de calor, de modismos, que es una barrera terrible para los que estudian el español, sobre todo que no tienen el tronco común de nosotros, ¿no? Las lenguas romances, el inglés, el alemán, etcétera, por esa innumerable cantidad de modismos que manejamos aquí en México. Y algún día escuchen a dos personas hablar de la vida cotidiana y se van a sorprender de toda esa cantidad de modismos que manejamos y que pues no nos damos cuenta porque ya son parte de la vida diaria. ¿No es así, profesor José de Jesús? Sí, es que a final de cuentas las palabras nos definen, nos indican quiénes somos, el uso de las mismas nos dan identidad. Entonces, las palabras no solamente son una cuestión individual, es una cuestión colectiva. Cuando las usamos, las palabras vienen con una carga histórica, vienen con una carga personal, y esto hace que de forma consciente e inconsciente usemos ciertas palabras sobre otras, que nos gusten unas más que otras y que nos adecuemos a ellas, o esas palabras nosotros las adecuamos a nuestro contexto, van ida y venida. Entonces también esa parte es importante, porque pensamos con palabras y las palabras nos ayudan a pensar y reconstruir el mundo y reconstruirnos a nosotros. Y entonces las palabras no son solamente sonidos o signos, sino va ahí un contenido histórico, personal, familiar, de muchos contextos que nos ayudan a, pues, a enriquecer nuestro alrededor. Hay veces que con una palabra podemos maldecir, ¿no? Y maldecir como si fueran 100 palabras, ¿no? Y hay veces que no podemos, ni aunque usemos 1000 palabras, expresar lo que sentimos, porque no encontramos esa palabra adecuada. Hagan de cuenta, ahorita me acuerdo hay un escritor español, un lingüista y demás, que se llama Alex Rigelmo, y que dice que las palabras son como frascos de perfume, y que cuando usamos una palabra, destapamos ese perfume, y hay palabras que huelen muy hermoso. Por ejemplo, la palabra, yo recuerdo mucho que con esto comienza este libro, de la selección de las palabras, diciendo que la palabra cordial, corazón, cuando estamos cordial, acorde, de acuerdo, hace referencia siempre al corazón, con sus raíces etimológicas, cordis, corazón, cordial, de acuerdo, que todo está donde debe estar. Pues. Y hay otras palabras que cuando las abrimos apestan, ¿no? O sea, huelen mal. O sea, porque no todas las palabras huelen bien. Y las usamos en ciertos momentos para ciertas cosas, ¿no? Como bien lo decía Octavio Paz. En México hay una palabra que es mágica, ¿no? Que se usa para todos, nuestra santiseña, el verbo chingar, ¿no? Entonces, el olor de esa palabra huele a ciertas cosas, ¿no? Claro. No, aquí en México hay otra palabra mágica, profesor, que es terriblemente indefinible. ¿Saben cuál es? Ahorita. Ahorita. El ahorita que significa tal vez lo haga después. ¿Para cuándo tiene el carro? Ahorita, ahorita. Y ese ahorita puede ser un día, 3 días. Ahorita El voy. ahorita llego. Y ese Pero que nos ahorita, define como algo indeterminado, como nos sentimos un pueblo no determinado, sin una identidad consolidada, y ese ahorita es un reflejo, ¿no? ¿Cuándo? totalmente. Alexis, ¿ya lo encontraste? Pues ya se le olvidó. Sí, aquí la tengo. Dice así. La función expresiva, también denominada como función emotiva o función sintomática, suele identificarse con el factor de la comunicación emisor. Esta función le permite exteriorizar sus sentimientos y estados de ánimo, así como sus deseos o el grado de interés o de apasionamiento con que aborda cualquier comunicación, y siempre se centra en el emisor. Sí, profesor, estamos haciendo hincapié porque como van a ser comunicólogos, tienen que estar empapadísimos de 49,000 cosas y que
no les pase como a gente que sale en la televisión y sin palabras. Y entre ellos los comentaristas de fútbol. Hay partidos que se disfrutan más sin escucharlos. Perdón. Orbañanos, ¿Mandé? que una pedrada para Orbañanos. Entre otros. Hablando del lenguaje, decíamos que hay dos niveles. Uno se llama nivel comprensivo, que es el que estábamos trabajando ahorita, que nos permite entender el significado de las palabras, de lo que estamos dialogando. Claro, si estamos en el mismo nivel, en la misma tónica, ¿no? Si estamos manejando un lenguaje grupal en el que teóricamente nos entendemos, pues estamos trabajando ese nivel comprensivo. Si estamos en una conferencia donde hay un especialista en X tema y nosotros somos legos principiantes, sí va a haber una serie de barreras, pero en este caso lo estamos aterrizando en un grupo en donde teóricamente nos entendemos. Y el otro es el que estamos manejando, el nivel expresivo que utilizamos para comunicarnos. Y ya el profesor nos dijo que hay varias formas, el mímico, el visual, el sonoro, ¿no? Cuando escuchamos la sirena de una patrulla, de una ambulancia, podemos descifrar el significado, eh, es decir, los niveles del lenguaje. Janet, ¿no te acuerdas qué te tocó? ¿O te pongo otro puntito? Póngame otro puntito. Para desarrollar el lenguaje expresivo, hay varias aristas. ¿Qué debemos hacer o qué se hace para desarrollar un lenguaje expresivo? Está bien fácil, Isa. Mientras Krista nos recuerda qué es el lenguaje denotativo. Y antes de ello, pues vamos a retomar. En el lenguaje predomina el lenguaje denotativo, el lenguaje de la vida diaria. Ya si queremos estilizar un texto, vamos a desplazarnos al lenguaje connotativo, donde se maneja el empleo de figuras literarias, y esto es a través de un texto. Cristian, ¿decías Ya algo? tengo el denotativo. A ver. Es la forma de expresar. La forma de expresar se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. Es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información. Ejemplo, hoy asistimos al colegio y la primera es la clase de matemáticas. Sí, ese es el lenguaje que predomina, ¿no? Es un lenguaje objetivo. Y ya si lo queremos matizar, pues estamos desplazándolo al lenguaje connotativo, que es el que se maneja en el mundo literario. Ahora, ¿cuál es la función de un texto? Informar, remitirnos a un contexto, darnos a conocer un argumento. Y en el mundo literario se abre el abanico a través de un cuento, una novela, una fábula, una obra de teatro. Y ahí entra la función de un lenguaje ya literario que consiste en que haya estética, que haya creación de belleza a partir del lenguaje, un vocabulario selecto, el manejo de figuras literarias. Profesor, un libro con un excelente manejo de figuras literarias para vos. No, mejor tres. Bueno, déjenme, lo pienso así rápidamente. Figuras literarias. Así que Se me vinieron como 40 libros, pero no puedo decir ninguno. A ver, ya estoy igual que nuestro presidente anterior que hizo bolas, ¿no? o un escritor que maneje mucho
el lenguaje literario así, pero Por ejemplo, está eh, Jorge Luis Borges, con figuras literarias, metáforas muy finas, muy particulares. Miguel Hernández, ¿no? Con cuestiones un poco más hacia lo cotidiano, lo sencillo, el aquí y el ahora. Jaime Sabines, por ejemplo. exactamente. Palabras de uso cotidiano, pero con un sentido muy poético, muy metafórico, ¿no? Con mucho sentido literario. Sí, sí, con esos tres me basta y sobra para hacer sombra y qué me importa si no me nombran. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, me como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterios. Me gusta ir donde el verano muy lejos. Janet, ¿qué encontraste? Yo encontré, dice, era lo que decía el profe Chico, que decía, puede pronunciar palabras y sonidos, pero frecuentemente las frases no tienen sentido. La existencia de dificultades en el lenguaje expresivo no significa que alguien no tenga que decir, que no entiende ni que no pueda aprender. Y aquí dice que algunas ayudas para la comunicación expresiva es obtener una relación exitosa, o sea, como confianza, algo así. Y que diga las cosas claras y precisas. También mantener una actitud positiva al decirlo, con dignidad y respeto, esperar a que lo entiendan. Y aquí dice que no pueda hablar no significa que no entienda, que hable no significa que siempre pueda comunicarme. Esos son los ejemplos que vienen. Sí, lo que yo quiero es que ustedes enfoquen todo este contenido de la materia y de otras a su función que van a ejercer, es decir, que sean eminentemente prácticos. Por ejemplo, para desarrollar un lenguaje expresivo, pues primero hay que utilizar un lenguaje claro, eh, hacer preguntas abiertas cuando quieran ustedes obtener más información. Lamentablemente aquí en México utilizamos mucho el monólogo a manera de respuestas. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Por qué? No más. Sí. Y luego que tengan secuencia en sus argumentaciones, en sus pláticas, que analicen los temas que se van a trabajar, que tengan la capacidad de mantener una conversación, que no nada más respondamos a lo que decíamos los monosílabos. Profesor, utilizar la música, ¿no? También. La música es que creo que la apertura a entrar a otro tipo de lenguajes, el cine, la literatura, la arquitectura, la pintura, nos permite también enriquecer nuestro ámbito de comunicación, y más si las personas con las que estamos comparten, por ejemplo, esas afinidades. Porque, por ejemplo, puedo decir que usted perfectamente es un Quijote, por ejemplo. No lo digo porque esté flaco, ferozo, todo dado al catre, no, sino por su espíritu de lucha, combate. ¿Eh? Es decir, una sola palabra puede ayudar a contextualizar, a entender, a enriquecer, ¿no? Y esta forma parte de la experiencia vital en cuanto a la educación artística. Por cierto, todo lo iba dirigiendo a eso, ¿eh? El miércoles en la charla de café a las 9 de la noche habrá una invitada ahí que va a hablar del arte, la importancia del arte, la educación y estos temas.
Entonces, profesor, ahí a lo mejor convendría que a las 9 o todos se conecten y pueda servir tal vez para enriquecer este tema. Y por cierto, el lunes próximo, en la charla de café, se la van a mover el lunes, Carlos Alvear Jr., el hijo del famoso historiador, que también es historiador, hablará sobre una etapa de la historia de México, que no recuerdo el virreinato, pues están invitados. Este tipo de charlas enriquecen como nuestra visión, nuestros actos de comunicación, nuestra reflexión del mundo, y yo creo que ustedes escogieron una de las